Bien, retornamos en este sábado 2 de enero de este 2021. Ojo con la cultura, con el inicio de esta séptima temporada junto al profesor de Historia y Geografía Alexander Santander Olate. Habíamos ido antes del corte, quedamos junto con Alexander conversando de todo esto que ocurría tras bastidores, es decir, cuando uno se encarga de leer, de analizar a través de la prensa, de hacer toda esta recopilación de expedientes, porque hay gente que dice, pero ¿y usted por qué no trabajan en lo audiovisual, por ejemplo? No, ¿por qué no trabajan los libros? Alexander lo dijo al principio, él solamente encontró una bibliografía de 2 o 3 libros que hablan de este tema, de esta etapa, de este periodo histórico que a él le llama la atención para poder analizar. Y en esa época, 1950, los medios audiovisuales que hoy día conocemos prácticamente no existían. El internet, no existían las redes sociales que hoy día tenemos, no existía la televisión en Chile. ¿Cuáles eran los medios de comunicación masivos que nosotros, los investigadores, los historiadores, tenían acceso o tenemos acceso? A la prensa, a lo escrito, fundamentalmente al día a día, que está registrado a través del periodismo escrito, y por otro lado estaba la radiodifusión. ¿Se acuerdan las antiguas radios que eran a tubos? Esas radios enormes que a veces uno encuentra en algunos domicilios. Bueno, habitualmente esa era la forma de comunicarse en ese entonces. Alexander, tú, en lo que habíamos dejado planteado antes de ir al corte, señalas de que 1950, algunos pianos, algunos violines, guitarras, violonchelo, todo eso habla de una época. ¿Te llamó la atención en los avisos clasificados que eso esté registrado y que aparezca como algo común en 1950? ¿Qué significó para ti, Alexander? Sí, bueno, yo vengo principalmente del ámbito de la música, soy baterista y por lo tanto tengo una fijación especial con esa arte en particular. Y me llamó mucho la atención la cantidad de pianos, sobre todo pianos y violines que había a la venta por aquel entonces. Yo los rescaté, los nombres y las direcciones, con, bueno, el trabajo, el libro también tiene como objetivo aparte, específico, que es dejar abierto estas aristas investigativas para que personas como nosotros puedan ahondar más en ciertos temas, como en los hitos fundamentales, en la fundación de la Sociedad Pro Arte, la inauguración del gimnasio de la Confederación Deportiva. En esto de los instrumentos se podría hacer casi un trabajo como de arqueología, tratar de dar con el paradero de no solo los instrumentos musicales que había en ese tiempo, sino muchas otras cosas que deben estar por ahí dando vueltas, como pinturas, partituras, etcétera. Fotografías. La biblioteca municipal adquirió una proyectora el año 53, una proyectora cinematográfica de 16 milímetros. También sería interesante ver cuál fue su destino. Exacto. La Sociedad Pro Arte que mencionábamos delante, el año 51 ya pudo conseguir un piano marca Bechstein, e incluso acá en el libro sale el número de serie, que había sido tocado por Claudio Rau, por ejemplo. También sería lindo saber qué fue de ese piano. Desconozco si es que está en el Conservatorio Lomac o en el que estaba ahí, la biblioteca municipal. Y desconozco cuál es realmente el destino de ese piano, pero también sería interesante dar con él. De hecho, el puro piano, si uno se pone a pensar en él, solo el piano da para un libro, una cápita aparte, ese piano en particular. Fue el piano que ocuparon todos los pianistas, valga la redundancia, que vinieron
gracias a la iniciativa de la Sociedad Pro Arte, que ya el 55 pudo traer, por ejemplo, a Margot Loyola, que replicando lo que se hacía con las escuelas de temporada, que durante ese mes se crearon la Sociedad Coral de Magallanes, conjuntos artísticos. En el caso de la señora Margot Loyola pasó lo mismo, se quedó alrededor de un mes para dictar clases de canto, ejecución de instrumentos, baile, etcétera. Margot Loyola, o sea, una crack, una maestra. En el libro también, bueno, todo esto que Alexander está contando acá con nosotros da para pensar lo siguiente, es decir, el enorme patrimonio cultural que llegó a tener Magallanes y que hoy día se encuentra extraviado. Fíjese usted, si se logra recopilar toda esta información, puede servir para hacer como una reapertura judicial del caso de lo que es la historia del arte acá en Magallanes, de qué es lo que fue. Es como reconstituir la escena del crimen, de lo que tuvimos y de lo que hay ahora. Ahora, siguiendo con esta línea de investigación que nos propone Alexander, tú también llegaste a un tema que a mí me puso en jaque, por decirlo así, con lo que fueron las antiguas bibliotecas que existieron en las estancias, todas las estancias que conformaron este gigantesco mundo de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego, que fue a su vez la industria pecuaria más grande de Sudamérica, todo esto con más de 3 millones de hectáreas de producción. Todos estos obreros, campesinos que se desempeñaban en cada una de estos complejos estancieros, de este sistema enorme de desarrollo del trabajo agrícola, del campo, el mundo rural en Magallanes, tuvieron también una serie de beneficios sociales, económicos, educativos y culturales, y entre ellos la creación de escuelas que menciona Alexander acá, pero también de las bibliotecas que existieron al interior de cada una de las estancias, con nombres específicos de obreros, de gente vinculado al mundo del sindicalismo magallánico, en muchos casos. ¿Qué pasó con eso, Alexander? Me imagino, eran estancias grandes, enormes en algunos casos, las bibliotecas, con mucha gente elaborando, trabajando, y estas bibliotecas, ¿qué pasó con todo eso? ¿Dónde fue a parar ese material, Alexander? Estamos hablando de miles de volúmenes. Exactamente, ese también es uno de los objetivos, como hablábamos del libro, que personas que se interesen por este tipo de temas puedan ahondar más en ellos. Yo, por ejemplo, no manejo toda la información de qué es lo que pasó con esos libros, pero sí pude recopilar todos los nombres que figuraban en aquel entonces. Estamos hablando de los nombres de las bibliotecas y dónde se ubicaban, en qué estancia en particular. Me llamó la atención por la cantidad de bibliotecas, valga la redundancia, que había dentro de las estancias, como para que la gente que ahí trabajaba, el obrero, pudiera desarrollar más las ideas intelectuales de aquel entonces, que tenían que ver con la reivindicación del proletariado y ese tipo de cosas. Pero desconozco qué pasó con esa cantidad de libros, que tiene que haber sido un número no menor. Mencionas también, al menos en este año, porque igual haces hincapié en que para llegar a 1950 haces un aporte de lo que ocurrió en 1949, hay un esbozo de eso, pero en esos 2 años, fines del 49 y durante todo el año 50, vinieron importantes escritores acá, futuros premios nacionales de literatura. Acá tú mencionas eso, y que era común, prácticamente era todos los meses venía gente del mundo de la literatura a dictar cátedras, conferencias. Además que habían, al menos en el centro de la ciudad, espacios muy grandes, que tú los mencionas con lujo de detalles,
tú hablas de los antiguos cines que habían acá, además del gimnasio de la Confederación Deportiva. Hablas del Cine Palace, del Politeama, de Cervantes, hablas del Teatro Municipal y hablas de estos escritores que vinieron acá. Haces como una especie de catálogo también de esos autores, al menos del año fin del 49 y durante todo el año 50. Alexander. Ajá, claro, bueno, en el tema de los escritores, en ese tiempo se venía a tomar los exámenes de bachillerato desde Santiago a los estudiantes secundarios de la provincia de Magallanes. Que después tenían que ir a estudiar o seguir cursos universitarios, porque en ese entonces no había Universidad de Magallanes y tampoco todavía no se gestaba el proyecto que hemos dado a conocer, que dio vida a los cursos técnicos de la Universidad Técnica del Estado. Faltaba todavía una década completa. Claro, entonces lo que pasaba es que, bueno, la gente que venía a hacer exámenes de bachillerato eran profesores de la Universidad de Chile, de la Católica. Por ejemplo, en el año 1950 vino nuestro coterráneo, Roque Esteban Escarpa, Armando Brown Menéndez y un profesor que se llama Carlos Yáñez Bravo. Ellos aprovechaban de tomar los exámenes de bachillerato y a la vez ofrecían unos ciclos de conferencias culturales que están detalladas también en el libro. Y lo que dices tú de que los jóvenes tenían que irse a Santiago, también se relaciona con uno de los temas que está incluido en el libro, que es una fiesta popular, que es el Carnaval Magallánico de 1950, donde uno de sus objetivos es tratar de juntar plata, financiamiento para poder abrir una residencial en Santiago que se hiciera cargo de los jóvenes que tienen que emigrar a la capital para proseguir estudios superiores, y con todo el impacto tanto económico, incluso espiritual, que juega para aquellas personas que les ha tocado estudiar y vivir fuera de la casa o fuera de su región, que es algo también fuerte psicológicamente hablando. La mayoría de los estudiantes iban en ese entonces por barco, porque tampoco existía todavía no. A ver, había llegado LAN Chile en 1945-46, pero vuelos regulares como conocemos hoy día todavía no existían, con la rigurosidad, con el número de frecuencias que tenemos hoy en día. Entonces, la mayoría de los estudiantes, de los jóvenes que emigraban de acá, algunos para estudiar como profesores normalistas, aquellos que se encargaban de ir a veces de internos con 11, 12 años, hombres y mujeres, hacían toda su educación secundaria al interior de estas antiguas escuelas normales y después continuaban ahí mismo 2 o 3 años más estudiando la malla curricular respectiva de cada una de esas escuelas en una formación teórico-práctica muy exigente, además con un sistema de vida que era muy distinto al que estamos acostumbrados hoy en día, y de ahí salían los profesores normalistas que después tenían que hacerse cargo de todo lo que es hoy, lo que conocemos hoy día como la educación básica en Magallanes. Eso era por un lado, y por otro lado lo que describe Alexander, los profesores o los profesionales que salían de aquí de Punta Arenas, de Magallanes, para ir a las antiguas universidades, las más antiguas del país, a seguir cursos universitarios. Si tú querías ser médico, arquitecto, profesor universitario, artista, tenías que emigrar de acá de la zona, de Magallanes, y concentrarte en seguir estos estudios allá en el norte, y viajabas muchas veces por vía marítima, ni siquiera por vía aérea, las dificultades que de ese entonces, Alexander. Y la vía marítima incluso era un servicio irregular porque no se cumplía así a cabalidad las fechas de salida. Por ejemplo, si era un 15, no era seguro que saliera el 15
la embarcación. También tenía ahí, dependía de los factores climáticos y ese tipo de cosas que siempre ha sido complicado acá en nuestra región. Y además que Magallanes en ese entonces estaba viviendo un periodo de crisis económica, sociopolítico también. Había terminado la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que hubo para Magallanes desde el punto de vista económico también eran muy duras, muy difíciles, ¿ya? Y bueno, esto tú también lo explicas en el libro, Alexander. Pero aprovechando que mencionaste a los profesores normalistas, bueno, uno de ellos es Marino Muñoz Lagos, que el año 49 ya saca su primer libro, que es Un hombre asoma por el rocío. Y el libro viene con ilustraciones, en su primera edición, de otro profesor normalista que se llama Rubén Cárdenas Montaña. Así es, ambos... Cosa que también yo he podido investigar un poco, y ahí nuevamente llegamos a este trabajo como de investigación, de pesquisa, qué pasó con sus obras. Yo he podido averiguar algunos nombres de sus obras, dónde están ubicadas, etcétera. Entonces también sería lindo más adelante tratar de poder dilucidar qué pasó con ellas o quién se quedó con ellas. Bueno, damos algunas pistas, el trabajo del profesor, de los profesores en este caso, pero de Marino Muñoz Lagos tuvimos la suerte, la fortuna de trabajar un proyecto muy hermoso hace años atrás, donde vertimos en un libro a más de 130 crónicas que él escribió en la prensa austral y en el Magallanes en distintas épocas, de su primera crónica en el verano de 1948 hasta la última, una que publicó por allá por el año 2010 y fracción. Estamos muy pendientes de lo que está pasando con el maestro Marino Muñoz Lagos, fallecido hace algunos años, en 14 de abril del año 2017. Pero como dice Alexander, ese libro, Un hombre asoma por el rocío, fue su primer libro del año 1949, bellamente ilustrado por otro profesor magallánico, Rubén Cárdenas Montaña, que desapareció, murió unos años antes, del año 2008, que fue director de la escuela Bernardo Higgins de Porvenir. Así es. Y también director de la escuela del Barrio Sur, acá en la ciudad de Punta Arenas. Director provincial de educación en algún momento. Y compañero de Marino Muñoz Lagos en la Escuela Normal Rural Experimental de Victoria. Ambos eran profesores de allá, egresados de la misma camada, 1945, si no me equivoco, 1945-46. Llegaron acá a Magallanes ambos a servir. Cárdenas reincorporándose a su zona y Marino Muñoz Lagos desde Talcahuano, desde donde llegó, producto de que fue uno de los primeros afectados por lo que ocurrió con la llamada Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la llamada Ley Maldita, que promulgó después, meses después, el presidente Gabriel González Videla en 1948. Alexander, estamos llegando a la última parte de este programa. Nos quedan algunos minutos como para ir cerrando la consulta que uno se tiene que hacer, porque yo creo que aquí quedan un montón de interrogantes, de ventanas abiertas, a medio cerrar. Yo sé que tú debes estar muy contento con este trabajo, pero también en tu fuero interno debes sentir de que me metí en un tremendo lío y ahora viene una investigación que posiblemente va a ser mucho más detallada, acuciosa, donde va a poder profundizar lo que quedaron cuestiones pendientes acá. ¿Cómo viene la mano para este 2021, Alexander? Bueno, me interesa tratar de sacar primero, vender la mayor cantidad de copias de este libro y después abocarme. Yo tengo las fotografías del Magallanes de 1950 y 1955. Las tengo aquí en mi computadora, así que he podido trabajar a mi tiempo y en la tranquilidad de mi hogar. Así que ahora estoy ya trabajando en el 51
que bueno, como decías tú, se produce, por ejemplo, la primera escuela de invierno de la Universidad de Chile. También, curiosamente, llega otro circo, que es el circo William Bell, que trae como... Ahí hay una historia que también se puede ahondar un poco más, que vino con el señor Eduardo Parra, o sea, el tío Lalo Parra. Vino presentándose aquí con el nombre de los hermanos Parra, pero en realidad era él junto a su señora, que bueno, yo creo que es primera vez que uno de los integrantes de la mítica familia Parra se encuentra acá en Punta Arenas, sí. Mostrando su arte, en este caso la difusión de la música chilena, criolla. Y entre otras cosas más, bueno, se agudiza también el problema de la luz. La empresa eléctrica ya no da abasto, los apagones apagones de luz, racionamientos energéticos, suspensión de eventos. Por la misma razón se fueron agudizando este problema, que lo he visto en artículos de la prensa austral. No me recuerdo el nombre del autor, no le quiero faltar el respeto, pero puede ser que sea Nelson Toledo. Trabajó este tema como algo así como Punta Arenas 1951, el año que Punta Arenas se queda oscura. Bueno, ahí se empezó a agudizar el problema, el cual se mantuvo alrededor de 5 años hasta que recién le pudieron dar solución. Y hubo otros problemas también con respecto al agua y con respecto a la venta de carbón, porque la mayoría de las casas en ese entonces todavía el servicio domiciliario era el carbón, no el gas. Exacto, claro. Eso también hay que recalcarlo. El gas vino mucho después. Eran pocas las casas, los domicilios que tenían línea blanca, como decimos hoy día. Manufacturas, refrigeradores, cuestiones domésticas. Eso claro, que hoy día nos parece como tan común. En ese entonces era una utopía. Y muchos refrigeradores o aparatos de este tipo eran nacionales. Era producto de la industria nacional, que muchos de ellos se caían, se destruían, no duraban como corresponde, en fin. Alexander, yo creo que lo primero que va a preguntar mucha gente, ¿dónde puedes adquirir este libro? ¿Qué decimos? Bueno, este libro no es posible adquirirlo en ninguna librería. En ninguna librería, tienen que comunicarse contigo. Trabajo autofinanciado y autogestionado en conjunto con mi amigo Oscar Millalonco de Calafate Ediciones. Perfecto. Quien, como Calafate Ediciones, ya tiene experiencia en la creación de libros. Incluso tienen uno donde agrupan a 3 poetas, que es Nicky Kulcevich, Teresa Aravena y William Sutherland. Sí, creo que es el primer libro que sacó como Calafate Ediciones. Perfecto. Ahora también trabajó con el de Ana Marlene Guerra y se prepara para hacer algo con la escritora y pintora María Alejandra Vidal Bracho. Sí, correcto. Así que, bueno, lo pueden conseguir directamente conmigo. Me pueden llamar si gustan a mi celular, que es más 569 93 53 6109, y yo se los puedo ir a dejar, si gustan, al mismo domicilio y entregado por su propio autor, así como alguna vez lo hizo Pablo de Roca en Porvenir. Repitamos el número de celular antes de irnos, Alexander. Más 569 93 53 6109. Son solo 100 ejemplares numerados. Perfecto. Entonces ya lo sabe, amiga, amigo, para poder ayudar y compartir, adquirir este bello trabajo. Cuadernos Artístico-Culturales de Punta Arenas, tomo 1, año 1950, del autor, el profesor de Historia y Geografía, Alexander Santander Olate. Alexander, un gusto, un agrado poder compartir contigo en este inicio de este año 2021, casi dije 2021, de Ojo con la Cultura, en esta 7ª temporada. Un abrazo, agradecido, Alexander, quedamos en contacto, y a ustedes por haber estado con nosotros en esta mañana, en este debut de este año, de este sábado, primer sábado del mes
de enero de este año 2021. Agradecido por compartir junto con nosotros, por seguirnos, por escucharnos, por estar en Ojo con la Cultura y Cuadernos Artístico-Culturales de Punta Arenas, no se olvide. Tomo 1, año 1950, de Alexander Santander Olate. Gracias, nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.